Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Estamos iniciando una nueva semana en nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, todos los miércoles, ya por la tarde noche, depende del horario en el que estemos. Iniciamos con la enseñanza para el Ministerio de Jóvenes. Los días jueves tenemos a las 7 de la noche nuestra reunión para la familia. Los días viernes tenemos nuestra enseñanza para el Ministerio de Matrimonios Restaurados por Dios. Los sábados tenemos enseñanzas de Instituto Bíblico, Mujeres de Fe. Y los domingos tenemos la transmisión para nuestra reunión general, recordando que todas las iglesias están ya de manera presencial. Esta transmisión es para aquellas personas que todavía no pudieran asistir por algún motivo, y también para las personas que no son parte de nuestra iglesia y que nos siguen por las redes. El fin de esto es bendecir a la iglesia de Cristo, ser instruidos en la palabra de Dios. Recordándoles también que tuvimos nuestra primera enseñanza del Ministerio Encaminados, e invitándolos. Sí llegaron bastantes jóvenes, pero sabemos que todavía hay varios que no pudieron asistir o no asistieron por alguna razón. Se les extiende esta invitación. Fue un buen inicio de este ministerio. Poco a poco se dará información de la nueva convocatoria para una próxima reunión. También está ya en las plataformas digitales la primera enseñanza. Bueno, iniciamos con nuestra enseñanza para los jóvenes. Estamos viendo la serie Con Dios o Sin Dios. Estábamos tocando el tema del dinero, de la parte económica en la que pues todos estamos expuestos, ¿no? Estamos en un mundo económico con diferentes ideologías, tal vez en algunos lugares, cosas buenas que lleva esto y cosas pues malas, peligrosas. Por eso hablábamos en enseñanzas anteriores de que lo fundamental, como en casi todas las cosas, es el corazón, las intenciones que hay en nuestro corazón, que pues van a dictaminar las decisiones que tomemos y los parámetros en los que nos movamos con respecto a este tema y muchos otros. La Biblia ciertamente habla sabiduría con respecto al dinero, a las posesiones. Lo primero que veíamos, que es bien importante, es que Dios es el dueño de todas las cosas, aún del oro, de la plata, del dinero como tal. Digo, muchas cosas han cambiado. Si nosotros vamos aún a la historia de la Biblia, pero las cosas no son iguales en muchas situaciones, pero los principios ahí están, y eso es lo que nosotros debemos de tomar. La enseñanza del día de hoy, que la vamos a dividir en varios bloques, es sabiduría para el dinero. Te decía, hablábamos de la importancia de tomar buenas decisiones respecto a esto, respecto al uso de los recursos. Lo primero que debemos de entender es ponerlo en el lugar correcto. El dinero, el aspecto económico, es solamente una parte de la vida. El problema es que para muchos lo es todo. No es lo único y no debe de ser lo más importante. Hay familias que lo más importante es la economía, basan todas sus decisiones con respecto a la economía. Hay personas que todas sus decisiones de vida las basan con respecto a la economía, al dinero, a las posesiones. Es más, aún hay iglesias donde lo más importante es la economía. Y claramente esto no debería de ser así. Ahora, el buen uso de los recursos económicos va a hacer claramente una gran diferencia en tu vida.
¿Por qué? Porque el dinero no será el centro de tu vida. Le darás, como veíamos anteriormente, la gloria a Dios con los recursos que tengas y aún podrás ser bendición para otros y para ti mismo. Recuerda, no es cuánto tienes, sino lo que haces con lo que Dios te permite tener. Recuérdalo, Dios es el dueño de todo. Y lo importante aquí es encontrar los principios bíblicos y de sabiduría para tener buenas finanzas para tu vida. Es decir, si desde el primer sueldo, desde el primer pago, desde el primer salario que recibes, aplicas estos principios, aplicas la sabiduría, hay algo bien importante: estarás más lejos de caer en la tentación de lo que es el dinero y las riquezas. Va a traer esto orden a tu vida, va a traer paz. Y hemos hablado, ¿no? La prosperidad no siempre se debe de tomar desde una perspectiva económica, porque cuando la Biblia habla de prosperidad no pone el enfoque en lo económico, pero lo que sí te decía, va a traer orden, va a traer paz y va a poder traer progreso para tu vida. Un manejo inadecuado del dinero, de las finanzas, va a traer grandes problemas. El manejo de mis finanzas, es decir, del dinero que voy a empezar a recibir y que tal vez ya he empezado a recibir, va a hablar mucho de la condición de mi corazón, va a hablar mucho de mi carácter, de quién realmente soy. Aún el dinero, que tal vez tú no estés trabajando, pero ya empiezas a recibir un cierto dinero de tus padres para ciertas cosas específicas. Por ejemplo, si estás en el colegio, si estás estudiando y no estás trabajando, muchas veces, pues bueno, los padres dan una cantidad a veces diaria, a veces semanal, y te dicen: este dinero es para esto, muchas veces es para el transporte, para tus alimentos, y tú lo usas para todo menos para eso. Y podrías decir: ay, bueno, pues qué importa, pero lo que tú tienes que entender es que la forma como uses el recurso, el dinero, los recursos económicos, habla de quién eres. Habla de lo que es más importante para ti. ¿En qué estás gastando? Y si tú ya tienes un sueldo, empiezas a trabajar, tienes tus primeros trabajos, bueno, tú ya empiezas a manejar una economía personal. Y tú tienes que evaluar y darte cuenta en qué lo estás usando. Tal vez más adelante, y de hecho vamos a hablar en algún momento de ello, vas a tener, por ejemplo, tarjetas de crédito, vas a tener créditos. Cuando veas tu estado de cuenta, te vas a dar cuenta en qué estás gastando, cuáles son tus prioridades, y eso va a poder dar luz a realmente quién eres tú. O sea, es un reflejo, es como un parámetro, como muchas cosas que podemos tomar como parámetros de realmente quiénes somos, porque nosotros podemos decir que somos santos, que podemos decir que somos buenos, pero todas estas cosas van a mostrar verdaderamente un parámetro para tu vida, de decir, bueno, imagínate, ya tienes tu primer tarjeta de crédito, ves tu estado de cuenta, y lo único que ves es gastos y gastos en entretenimiento. Bueno, eso te va a dar un parámetro en que estoy ocupando mi vida, en que estoy ocupando mi tiempo, en que estoy ocupando mi dinero. ¿Por qué? Porque vamos ¿dónde inicia todo esto? Vamos a traer el principio. ¿Dónde inicia todo esto? Bueno, la Biblia habla de un término, se llama mayordomía. Lo podemos, no sé, poner en un contexto más actual como de administrar, de administrador. Y Dios le dio al hombre la mayordomía desde el Génesis. Tú recuerdas muchas cosas, ahí está el inicio de muchas cosas. Tú recuerdas, Dios crea los cielos, la tierra, las aves, los animales, los peces, las plantas, todo lo que conocemos, todo lo que tenemos en este mundo. Y Dios crea al hombre, después crea a la mujer y les da autoridad sobre esa creación. Pero como te decía también, les da una responsabilidad. Les dice: ustedes son los
mayordomos, son los administradores de todo lo que he creado. Y tú lo puedes tener bien claro, ¿no? El hombre es el único que es capaz de cambiar lo que tiene a su alrededor. Por ejemplo, un ecosistema lo puede cambiar para bien o para mal. Y aquí es el punto, tú eres un administrador de los recursos, hablando del dinero, que no son tuyos, no te pertenecen. Lo leímos la enseñanza pasada, de los recursos que son de Dios. Y el problema, que también lo podemos ver bien claramente ahí en el Génesis, es que cuando entra el pecado, distorsiona todo, y aquí específicamente distorsiona la forma en cómo atendemos esa responsabilidad. ¿Sí? Distorsiona completa y totalmente. Entonces, aún así tú vas a ser llamado a cuentas. Tú eres un administrador, tú no eres el dueño de absolutamente nada. Eso debes de tenerlo bien claro, ¿no? Cuando recibes el dinero, el que recibas, ese le pertenece a Dios. Tú vas a partir desde esta perspectiva, porque es lo que la Biblia llama, que cuando dice que ahora somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Ahora tú tienes un nuevo entendimiento, o deberías de tenerlo, de qué hacer con las finanzas, de qué hacer con el dinero, de qué hacer con los recursos. Hay un pasaje que leíamos, Santiago en el capítulo 4, te lo voy a leer desde mucho atrás, lo leíamos una parte la semana anterior, la enseñanza anterior. Dice Santiago 4:13, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, comerciaremos, dice, y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice ahí, le es pecado. Yo y tú deberías de saber hacer lo bueno, o vas a aprender a hacer lo bueno con respecto a tus finanzas, a cómo manejas el dinero, a lo que es el dinero para ti. Si después de esto tú haces lo malo, te es contado delante de Dios como pecado, como una falta, pensando que el dinero es mío y no de Dios, que el dinero está hecho, lo tengo para satisfacer mis deseos y mis planes y no los de Dios. Y si tengo el dinero, ese es al punto que llegan muchos, ¿no? Ya tengo dinero, no necesito a Dios. Eso es lo primero que tienes que tú cuidar. Deja de pensar que el dinero es tuyo. No, es de Dios. Tú lo vas a administrar. Entonces el dinero no es para satisfacer tus deseos ni tus planes, sino los de Dios. Y si tienes el dinero, eso no quiere decir que ya no necesites a Dios. Y es muy triste ver gente que se acerca a la iglesia pidiéndole un empleo a Dios, pidiéndole economía y todo, y cuando la recibe se va. Y así muchos piensan, tengo dinero, no necesito a Dios. Tengo cosas, es que él te decía, ¿no? El dinero te da una falsa seguridad y te da una falsa plenitud. Entonces dices, no, pues ya tengo un buen trabajo, tengo donde vivir bien, ya estoy haciendo mis cosas, ya me compré un carro, ya lo estoy pagando, ya compré estas cosas, y empiezas a sentir seguridad falsa. Y eso desgraciadamente te aleja de Dios. El tener dinero para muchos es decir, ya no necesito de Dios. El Señor Jesucristo decía ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Recuerdas que leíamos cuando veíamos estas advertencias? Dice, miren y cuiden y guárdense de toda avaricia. Dice, porque tu vida no consiste, no depende, no tiene valor en lo mucho que tengas, en las posesiones que tengas. Ese es el primer error que cometemos. Pensar que lo que importa es cuánto tenemos, cuántas posesiones tenemos.
y lo buscamos y se convierte en nuestro Dios. Pero ahora aquí, entendiendo que todo parte del corazón, hay muchas cosas que nos podemos equivocar en la práctica. Uno de los errores más comunes es que el dinero que recibimos inmediatamente lo gastamos, y aparte lo gastamos mal, en pretensiones y en bienes que pensamos que eso nos va a dar un valor como personas. Por eso hay tanta pretensión, por ejemplo, hasta en las vestimentas, en muchas cosas, porque tú ves a una persona que tiene tal marca de ropa, tales cosas, y dices, mira, es una persona que vale. Y muchos cristianos caen en ese error. Y ya si tú te vas más, a veces dices, es que esto te lo venden a tal precio solamente porque tiene una marca, pero realmente muchas veces ni siquiera es algo que valga lo que te están pidiendo por él. Y muchas veces como jóvenes inmediatamente empiezas a recibir y a gastar, y lo gastas todo lo gastas. Y todo lo que empieces a hacer ahorita se va a replicar cuando tengas mayores responsabilidades. El siguiente error va de la mano a lo que te decía, es no planificas las finanzas. Es decir, no tienes un propósito para ese dinero. Y como joven tú piensas, porque como no estás casado y como no tienes tanta responsabilidad, las responsabilidades económicas, pues no necesitas guardar nada, no necesitas ahorrar. Y aquí el punto sería: ahorra todo lo que puedas, ¿sí? Ahorra todo lo que puedas ahora que no tienes una gran responsabilidad económica. No, por ejemplo, tal vez tú estás en un trabajo, sigues viviendo con tu familia, das una parte, deberías, ¿verdad?, de dar una parte de ese dinero para una ayuda a la economía familiar, pero aún así te va a sobrar dinero. Ese dinero deberías de planificar delante de Dios con sabiduría qué es lo que vas a hacer con él. Y yo sé que para muchos suena absurdo, pero todos los hábitos que tú te hagas, o los no hábitos que tú te hagas, o se me acuerda la palabra, ¿no? O las fallas que tú estés cometiendo en este tiempo, es claro que se te van a replicar cuando tú ya estés tal vez en una familia, cuando tú ya estés siendo completa y totalmente responsable de la economía de tu hogar, aún tal vez tú viviendo solo, o ya estando en un matrimonio, o ya teniendo hijos y ya teniendo que velar por otros. Todo lo que hagas en este momento es muy seguro que lo vas a replicar en esos tiempos. Ahorra, ahora que puedes. De hecho, el no ahorrar puede ser hasta que te lleve a ser pretencioso, creyendo que todo va a estar bien siempre. Es decir, hablar de forma equivocada: el Dios proveerá. Y vas y gastas, ay, Dios va a proveer, y Dios no. Ciertamente, Dios es nuestro proveedor, pero no esperes que siendo un mal administrador, Dios te dé más. Tienes que empezar desde ahorita a administrar. Y viene una bien clara, ¿no? Tener dominio propio, no gastar y gastar. Muchas veces te llegas a encontrar jóvenes que sin familia que proveer ya están súper endeudados. ¿Qué les espera a esos jóvenes cuando tengan responsabilidades financieras mayores? Y en este tener dominio propio tienes que cuidarte de varias cosas, del materialismo. Te digo, el pensar que esto, este aparato, esta marca, estas cosas te van a dar un valor o te hacen una persona más culta, te hacen una persona más, no sé por qué ese es el engaño. La envidia,
¿sí? La envidia de decir, no, es que él lo tiene y ya se lo compró y yo no. Y la vanidad de las cosas, ¿no? Y la vanidad de todo lo que es superficial, que a veces realmente no lo necesitas, verdaderamente tú te justificas y dices, no, es que sí lo necesito, porque realmente no lo necesitas. Y empiezas a gastar y gastar y gastar, y te decía, muchas veces jóvenes que no tienen responsabilidades económicas grandes y que ya están súper endeudados. Dominio propio, no planificar las finanzas, no ahorrar, gastarte todo lo que recibes. Los primeros errores que cometemos. Y aquí viene un punto que más adelante lo vamos a ampliar más. Las deudas. Mira, tú tienes que tener bien claro algo. Cuando tienes una deuda, estás atado a las personas a las que les debes. Aún sea un banco, sea un... La Biblia como tal no prohíbe las deudas, pero hay deudas, vamos a entenderlo así, que son legítimas y otras que no lo son. Cuidado con los primeros financiamientos que te vayan a dar, porque pues hoy ya es más fácil que desde la universidad, a veces sin siquiera tener un trabajo, alguna entidad financiera tener una tarjeta de crédito o puedas pedir un préstamo de dinero. Ten mucho cuidado con la deuda, porque es eso. O sea, no quiero decir demasiado, porque en próximas enseñanzas iremos más profundo, pero nada más es como un consejo así básico. Por ejemplo, te hablaba de las tarjetas de crédito. Cuando te dan una tarjeta de crédito, si vas a empezar, probablemente te den 2,000, 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos que te den no es dinero extra. En el momento que lo gastas es dinero de menos que vas a tener, y vas a tener una deuda, y vas a tener ahí un compromiso para quien te lo prestó. Entonces eso te va a dejar en un punto bien claro en si realmente es necesario el financiamiento a tu vida o si no lo es, porque no siempre es necesario. No porque ya tienes una tarjeta de crédito quiere decir que ya la tienes que tener hasta el tope en un mes. Cuando tú estás en una deuda, y esto es algo que la Biblia enseña, y dice, tú estás atado, tienes un compromiso ahí a las personas que te están prestando. ¿Sí? Y el último punto, vamos a ir más profundo en esto, de los principales errores de los jóvenes es que no son generosos hacia otros. Para gastar en uno mismo, no lo tenemos que pensar. Siempre es un buen momento, siempre es el momento adecuado, siempre hay, ¿no? Siempre, inmediatamente para gastar en uno mismo, sí, ni lo piensas y gastas. Pero cuando es el dinero para dar cuando es para dar de nuestros recursos a otro, a alguien tal vez que esté en necesidad, ahí lo pensamos y lo repensamos, y no, es que no me va a alcanzar, y es que no voy a tener, y es que esto, eso es un gravísimo error. No, es terrible que muchas iglesias se fundan para acaparar jóvenes en edad productiva, económicamente hablando, y los llenan de actividades y de cosas para que estén ahí soltando dinero, y lo hacen de una forma egoísta, pero todavía es más terrible que en una iglesia normal, cuando los jóvenes deberían de ser una fuerza económica para la iglesia. Por lo mismo que te decía, un joven soltero que está trabajando, que está laborando y recibe un salario en el cual no tiene tantas responsabilidades como tal vez un padre de familia, él tendría una mayor capacidad
de poder dar. Y son muchas veces los que menos dan, porque les cuesta, ¿no? O sea, es que empiezas, no, pues es que yo me cansé, y es que es mi trabajo, yo cómo se lo voy a regalar, puro egoísmo. Mira, de hecho, ahí en Efesios 4:28 lo dice claramente, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué quieres más recursos? ¿Para gastar más? No, es para ayudar más. Por ejemplo, en la iglesia siempre va a haber necesidad. Tal vez en las personas que tú conoces en algún momento vas a encontrar a alguien que tenga una necesidad real. Porque es bien fácil decir, no tiene esa necesidad porque se lo merece, algo está haciendo y por Dios lo está castigando. No siempre es así. Esa es la más fácil y todos siempre que vemos, cuando te vuelves una persona así que todo el que ves que tiene necesidad siempre le das el mismo veredicto, te estás equivocando. No siempre es así. Y tú puedes muchas veces apoyar y aportar, pero no lo haces porque buscas la forma, ¿no? Y hasta la justificas queriendo ser más piadoso que Dios a veces, ¿no? Para todos los que están así, todos están mal, todos están en pecado, nadie merece tu ayuda. No. Si Dios te da más, no es para gastar más, es para dar más y a veces la gente no lo entiende. Aprende a desprenderte del dinero. Es más bienaventurado dar que recibir. No te vuelvas como muchos jóvenes de hoy que solo piensan en ellos y gastan en ellos. Los jóvenes de nuestra iglesia podrían ser una fuerte fuerza para apoyar la obra. Y no, y a veces hasta mal enseñados por los padres, ¿no? El dar es en agradecimiento. Y el dar es porque uno entiende y quiere llegar a esta máxima, más bienaventurado dar que recibir. Hay muchas personas a las que podrías apoyar. Y a veces dices no, porque es mío, porque yo me lo gané, porque a mí me costó. ¿Por qué se lo voy a dar? ¿Por qué se lo voy a regalar? Y muchas veces lo único que hay es egoísmo. Aprende a desprenderte. Si el hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, claro, hay muchas cuestiones aquí, ¿no? Algunos disfrazan que tienen necesidad y no, y quieren sacar provecho. Para eso Dios te va a ir dando sabiduría, pero lo que hay en tu corazón es más bienaventurado, es dar que recibir. Aprende a ser una persona generosa. Por ejemplo, ¿cómo puedes empezar? Tú eres un joven que empieza a trabajar y vive todavía en casa de sus padres, aun cuando tus padres no te lo pidan. De ese sueldo que recibes, tú tienes que darle una parte a tus padres para apoyar la economía del hogar. Sí, no es tu responsabilidad, claramente. Ahora, para unos jóvenes que ya están muy grandes y que ya no deberían de estar en su hogar, ahí sí tal vez ya deberían de compartir la responsabilidad. Si eres un joven que apenas está tal vez en los 17, 18 años, está empezando a estudiar su carrera y inicia con sus primeros trabajos y todavía está en ese punto, pues claramente todavía es responsabilidad de tus padres el cubrir tus gastos, ¿no? En lo coherente, a eso me refiero, no en los caprichos. Pero tú ya deberías de tomar de ese dinero una parte y dárselo a tus padres para apoyarlos en la economía. Tal vez no sea mucho, pero habla de un corazón que está siendo moldeado por Dios.
donde el dinero ya no es lo más preciado para él, donde el dinero ya no es su Dios, donde el dinero ya no es lo que importa, no usa el dinero como moneda para atraer personas hacia él, no da interesadamente, sino aprende a dar desinteresadamente, no da a aquel que sabe que lo va a ver, no, sino lo hace con un corazón que quiere que sea moldeado por Dios. Necesitamos mucha sabiduría para este tema. Ya aquí te dejé algunos puntos que puedes ir considerando. Y también vamos a tomar partes de sabiduría que aún el hombre natural conoce, pero siempre pegado a los principios bíblicos, a los principios de la palabra de Dios, que te decía, aquí lo que importa es el corazón. ¿Para qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Dios te guarde, Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta pronto.